23 horas al día. Una celda de concreto. Una ventana de apenas 10 centímetros por donde casi no entra luz. En ese lugar, a más de 2000 kilómetros de Sinaloa, encerrado en la prisión más segura de Estados Unidos, Joaquín El Chapo Guzmán pasa sus días en aislamiento casi total. Sin teléfono. Sin visitas frecuentes. Sin contacto humano real. Sin poder ver el sol directamente. Pero desde esa celda salió una decisión que cambiaría para siempre el equilibrio del narcotráfico en México. Una decisión que desató la guerra más sangrienta que ha vivido Sinaloa en la era moderna. Una orden que terminó con una traición impensable. Y que convirtió a los herederos del imperio más poderoso del narco mexicano en sus propios verdugos. Esta no es solo la historia de los Chapitos. No es solo la historia de una captura. No es solo la historia de una guerra. Es la historia de una orden. Una orden que habría salido desde ADX Florence. Una orden que habría viajado a través de abogados. Una orden que terminó con un compadre esposado, con una bolsa en la cabeza, sedado en una avioneta rumbo a Estados Unidos. Y después de eso, nada volvió a ser igual. Si quieres entender cómo el imperio del Chapo comenzó a destruirse desde adentro, quédate hasta el final. Porque lo que vas a escuchar no es rumor de redes sociales. Es una reconstrucción basada en documentos judiciales, declaraciones oficiales y reportes de investigación que muy pocos han conectado pieza por pieza. Y hay un detalle que casi nadie ha explicado con claridad. ¿Por qué traicionar a Ismael El Mayo Zambada, el socio de toda la vida? ¿Por qué romper una alianza que duró más de 30 años? ¿Por qué sacrificar al hombre que ayudó a construir el cártel de Sinaloa desde sus cimientos? La respuesta, según múltiples fuentes, podría estar en una carta. Una carta enviada desde la prisión más segura del mundo. Pero antes de llegar ahí, tenemos que entender algo esencial. El Chapo no solo construyó un cártel, construyó una dinastía. Durante décadas, el cártel de Sinaloa no fue simplemente una organización criminal. Fue una estructura empresarial clandestina con rutas internacionales, alianzas estratégicas y una disciplina interna basada en códigos no escritos: lealtad, silencio, reciprocidad. El Mayo Zambada era parte de ese núcleo original. No era un subordinado. No era un empleado. Era socio. Era cofundador. Era compadre. En el mundo del narcotráfico, esa palabra no es simbólica. Es sagrada. Compadre significa confianza absoluta. Significa familia. Significa protección mutua. Y romper ese vínculo no es solo una decisión operativa. Es una declaración de guerra. Cuando el Chapo fue extraditado en 2017 y condenado a cadena perpetua en 2019, muchos pensaron que el equilibrio interno del cártel se mantendría. Que la vieja guardia y los hijos podrían coexistir. Pero lo que ocurrió después fue diferente. Los Chapitos. Iván Archibaldo, Jesús Alfredo, Ovidio y Joaquín, no eran como su padre. No crecieron en la pobreza extrema de la sierra. No aprendieron a sobrevivir vendiendo naranjas en la calle. Nacieron en el lujo. En mansiones. Con escoltas. Con acceso irrestricto al poder. Y cuando heredaron parte del control operativo, comenzaron a transformar el negocio. Fentanilo. Redes sociales. Exhibición pública. Una nueva generación más agresiva, más visible y menos paciente. Esa transformación generó tensiones internas. Pero nadie imaginaba que la fractura vendría desde una prisión en Colorado. Según reportes citados por medios de investigación, habría existido comunicación indirecta entre el Chapo y su hijo Joaquín Guzmán López. Nada confirmado oficialmente por el gobierno estadounidense. Nada reconocido de manera formal en tribunales. Pero múltiples fuentes coinciden en un punto: la decisión de entregar al Mayo no fue improvisada. Fue estratégica. Y tenía un objetivo claro: reducir condenas.
negociar acuerdos, salvar a uno de los hijos. En ese momento, Ovidio Guzmán enfrentaba cadena perpetua en Estados Unidos. La presión era máxima. Los fiscales exigían cooperación sustancial, información de alto nivel, algo que valiera décadas menos en prisión. ¿Y qué podía valer tanto? Solo una pieza. Ismael El Mayo Zambada. El hombre que nunca había sido capturado en más de 50 años. El hombre que conocía las rutas, las alianzas, los contactos políticos, las conexiones internacionales. El hombre que representaba la continuidad del cártel original. El 25 de julio de 2024, esa pieza cayó. Un avión privado aterrizó en territorio estadounidense con 2 pasajeros inesperados, Joaquín Guzmán López y El Mayo Zambada. Lo que ocurrió antes de ese vuelo es materia de declaraciones judiciales y reconstrucciones oficiales. Una reunión en una finca, una habitación privada, una ventana modificada, hombres armados entrando por sorpresa. Esposes. Una bolsa en la cabeza. Un traslado rápido. Una avioneta. Horas después, agentes federales esperando en pista. La traición más grande en la historia moderna del narcotráfico mexicano se había consumado. Y 46 días después comenzó la guerra. Más de 1.800 muertos en un año. Decenas de menores asesinados. Policías y militares caídos. Pueblos desplazados. Cuerpos colgados de puentes. Una guerra entre la facción de los Chapitos y la llamada Mayiza, encabezada por el hijo del Mayo. Pero aquí está la pregunta que casi nadie se hace. ¿Y si todo comenzó con una orden? ¿Y si la traición no fue impulsiva? ¿Y si fue un cálculo frío hecho desde una celda aislada? En los próximos capítulos vamos a desmenuzar la supuesta carta desde Florence, la operación que cambió el equilibrio del cártel, y las consecuencias que hoy tienen a 2 chapitos cooperando con Estados Unidos, y a los otros 2 huyendo, cercados por todos lados. Si este tipo de historias documentadas, explicadas paso a paso y sin adornos innecesarios es lo que buscas, suscríbete ahora. Porque lo que viene en esta serie no es superficial. Vamos a entrar en documentos judiciales, acuerdos de culpabilidad y decisiones estratégicas que redefinieron el mapa criminal de México. Y te advierto algo. El capítulo 1 revela detalles sobre la supuesta comunicación desde prisión que cambian completamente la interpretación de la traición. Quédate hasta el final, porque esta historia no trata solo de narcotráfico. Trata de poder, de familia, de lealtad rota, y de una orden que, si es cierta, destruyó el imperio que tardó 30 años en construirse. Hay prisiones que encierran cuerpos, y hay prisiones que intentan encerrar poder. ADX Florence, en Colorado, fue diseñada para lo segundo. Aislamiento extremo. Comunicación restringida. Vigilancia permanente. Allí no solo se controla cada movimiento físico, también cada palabra que sale o entra. Joaquín El Chapo Guzmán cumple cadena perpetua bajo medidas especiales. 23 horas al día en una celda de concreto. Sin contacto directo con otros internos. Sin llamadas abiertas. Sin libertad de comunicación. Pero en el sistema federal estadounidense existe una excepción. La comunicación con abogados. Y es ahí donde empieza la zona gris. Según reportes citados por medios de investigación en México, habría existido una comunicación indirecta entre el Chapo y su hijo Joaquín Guzmán López meses antes del 25 de julio de 2024. Nada firmado públicamente. Nada reconocido oficialmente por Washington. Pero varias fuentes coinciden en que hubo un mensaje. Un mensaje que no decía explícitamente traiciona, pero que sugería una estrategia. En ese momento, Ovidio Guzmán enfrentaba el peor escenario posible en Chicago. Cargos por narcotráfico, empresa criminal continuada, tráfico de fentanilo a gran escala.
la posibilidad real de morir en prisión. Para obtener una reducción significativa, los fiscales necesitaban algo extraordinario. Algo que no fuera información menor. Algo que cambiara el tablero completo. Y en ese tablero, solo había una pieza capaz de alterar el equilibrio histórico del cártel de Sinaloa: Ismael El Mayo Zambada. El Mayo no era solo un líder. Era memoria viva. Conocía rutas, pactos políticos, financiamiento, contactos internacionales. Si cooperaba, podía revelar décadas de estructura criminal. Si caía, el cártel perdería estabilidad. Si desaparecía del mapa, el vacío generaría conflicto interno. La pregunta es, ¿quién se atrevería a tocar esa pieza? Aquí es donde la versión extraoficial toma fuerza. Según estas fuentes, la comunicación desde Florence no fue emocional. Fue fría, estratégica, matemática. Sacrificar una alianza histórica para salvar sangre directa. En el mundo del narcotráfico, la familia lo es todo. Pero incluso ahí existe una jerarquía. Los hijos están por encima de los socios. Si esa orden existió, no fue impulsiva. Fue un cálculo. Y Joaquín Guzmán López la ejecutó. El 25 de julio de 2024 no fue una improvisación. Fue una operación diseñada con precisión. Una reunión privada. Una habitación aislada. Una ventana previamente modificada. Hombres armados posicionados estratégicamente. La ejecución fue rápida. Esposes. Bolsa en la cabeza. Traslado inmediato. En minutos, el compadre de su padre estaba inmovilizado. En horas, estaba en territorio estadounidense. En días, la alianza de 30 años estaba rota para siempre. Y aquí es donde la historia se vuelve más oscura. Porque la traición no solo fue contra el Mayo. Fue contra el equilibrio interno del propio grupo de los Chapitos. Según reportes, Iván Archibaldo y Jesús Alfredo no habrían sido informados previamente del plan. La decisión fue tomada por Joaquín y Ovidio en un círculo cerrado. Eso significa que la fractura no fue solo externa. Fue interna. Cuando la noticia se confirmó, la reacción no fue inmediata. Hubo silencio. Incertidumbre. Movimientos discretos. Pero 46 días después, el silencio explotó. El hijo del Mayo publicó un mensaje que rompió cualquier posibilidad de reconciliación. La alianza estaba muerta. El código había sido violado. Y cuando en ese mundo se rompe el código, no hay negociación posible. Si estás entendiendo la magnitud de lo que significó esa decisión, ahora es el momento de suscribirte. Porque lo que viene no es teoría. Vamos a analizar cómo esa orden desató una guerra que hoy sigue activa y porque los Chapitos están perdiendo el control que parecían haber consolidado. Lo que ocurrió después no fue un simple ajuste de cuentas. Fue una implosión. La facción de los Chapitos quedó aislada. Antiguos aliados comenzaron a dudar. Operadores intermedios empezaron a cambiar de bando. Las rutas compartidas se fracturaron. Y mientras tanto, en Estados Unidos, los acuerdos avanzaban. Ovidio se declaró culpable. Aceptó cooperación sustancial. Aceptó pagar millones en decomisos. Y poco después, desapareció de los registros públicos del Buró Federal de Prisiones. Programa de testigos protegidos. Joaquín hizo lo mismo meses después. 2 de los 4 herederos ya no estaban en el tablero como líderes. Estaban en proceso de convertirse en testigos. Eso dejó a Iván Archibaldo y Jesús Alfredo en la posición más vulnerable posible. Liderando una guerra que no iniciaron formalmente, defendiendo una organización que ya no tenía cohesión total y enfrentando presión directa de fuerzas federales mexicanas y estadounidenses. La orden desde Florence, si existió, logró salvar temporalmente a uno de los hijos. Pero destruyó la estabilidad del imperio. Hoy, el cártel de Sinaloa no es una estructura unificada.
Es un territorio fragmentado en disputa. Y el precio lo pagan las calles. Más de 1.800 muertos en un año. Decenas de menores alcanzados por fuego cruzado. Comunidades desplazadas. Todo por una decisión estratégica tomada lejos de Sinaloa. Lejos del ruido de los disparos. Lejos del olor a pólvora. Tomada en una celda silenciosa. En el próximo capítulo vamos a entrar en algo todavía más delicado, como la guerra interna debilitó la estructura financiera y operativa de los chapitos, y por qué, según fuentes de inteligencia, están perdiendo el control territorial que parecían dominar. Si llegaste hasta aquí, comenta la palabra Florense. Quiero saber cuántos están siguiendo esta historia completa, sin saltarse los detalles. Porque cada pieza importa. Lo que viene demuestra que no siempre se necesita un ejército para destruir un imperio. A veces basta con una carta. Las guerras entre cárteles no empiezan con comunicados oficiales. Empiezan con rumores, con silencios, con movimientos extraños en la noche. Pero esta guerra tuvo fecha. 9 de septiembre de 2024. 46 días después del aterrizaje de aquella avioneta en territorio estadounidense. Esa noche comenzaron los primeros enfrentamientos abiertos entre la facción de los Chapitos y el grupo leal al Mayo Zambada. Al principio fueron ataques selectivos. Casas aseguradas. Emboscadas a convoys. Bloqueos briefs. Pero en cuestión de semanas, Sinaloa entró en un estado de tensión constante. Las calles de Culiacán comenzaron a vaciarse al anochecer. Las escuelas implementaron protocolos de tirarse al suelo ante detonaciones. Los comercios cerraban temprano. El equilibrio se había roto. Y aquí está lo más importante. Esta no era una guerra contra un enemigo externo. Era una guerra entre quienes habían sido aliados durante décadas. Los Chapitos habían heredado parte del poder operativo del cártel tras la extradición de su padre. Pero su fortaleza siempre dependió de la coexistencia con la estructura histórica del Mayo. Al traicionarlo, no solo eliminaron a un líder. Eliminaron el sistema de equilibrio interno. Eso significó algo crítico. La mitad de la red dejó de ser neutral. Rutas compartidas comenzaron a disputarse. Contactos internacionales dejaron de responder. Operadores intermedios empezaron a elegir bando. Y en las guerras internas, la desconfianza es más letal que las balas. Fuentes de inteligencia citadas por medios mexicanos señalaron que la facción de los Chapitos comenzó a perder operadores clave en los meses siguientes. Detentions. Abatidos en enfrentamientos. Desertions silenciosas. Cada captura significaba información nueva. Cada información significaba otro golpe. Mientras tanto, la presión federal aumentaba. Más despliegue militar en Sinaloa. Operativos coordinados. Inteligencia focalizada. El mensaje era claro, la fractura interna facilitaba la persecución externa. Y aquí aparece una consecuencia que casi nadie menciona con suficiente claridad. La guerra no solo debilitó la estructura armada, debilitó la estructura financiera. Jesús Alfredo, conocido por manejar las finanzas, enfrentó un problema complejo. La inestabilidad territorial afecta flujos de dinero. Cuando las rutas no son seguras, los envíos se retrasan. Cuando los socios dudan, los pagos se frenan. Cuando los operadores cambian de bando, las cuentas se filtran. El negocio del fentanilo, que había convertido a los Chapitos en una de las facciones más lucrativas, dependía de estabilidad logística. Y la estabilidad desapareció. Mientras tanto, en Estados Unidos, el discurso oficial se volvió más directo. Tras las declaraciones de culpabilidad de Ovidio y Joaquín, el Departamento de Justicia lanzó un mensaje breve pero contundente. Dos manos. No fue una frase casual. Fue un aviso. Quedaban dos. Iván Archibaldo y Jesús Alfredo se convirtieron en objetivos prioritarios. Recompensas millonarias.
alertas internacionales, listas de los más buscados. Pero lo más peligroso no era la cacería externa. Era la paranoia interna. Según periodistas especializados en seguridad, Iván comenzó a reducir su círculo de confianza. Movimientos más erráticos. Cambios constantes de ubicación. Desconfianza incluso hacia escoltas cercanos. En una guerra interna, el mayor temor no es el enemigo declarado. Es la traición inesperada. Y la historia reciente ya había demostrado que la traición era posible. Si los propios hermanos habían entregado al Mayo para negociar con Estados Unidos, ¿qué impedía que otros hicieran lo mismo? Ese clima de sospecha genera errores. Errores operativos. Errores de comunicación. Errores de coordinación. Y cada error es una oportunidad para el adversario. Los reportes de enfrentamientos comenzaron a multiplicarse. Vehículos incendiados. Casas baleadas. Mensajes intimidatorios en mantas. Pero más allá de la violencia visible, había un fenómeno más profundo: fragmentación. El cártel de Sinaloa dejó de operar como una estructura unificada. Se convirtió en bloques territoriales en disputa. Eso cambia todo, porque cuando una organización criminal pierde cohesión, pierde eficiencia, pierde capacidad de respuesta. Pierde centralización. Pierde control estratégico. Y sin control estratégico, el imperio empieza a desmoronarse desde dentro. Si estás siguiendo esta historia y quieres que sigamos conectando cada pieza sin filtros ni dramatización exagerada, suscríbete ahora. Porque el siguiente capítulo revela algo aún más delicado, como la figura del Chapo, lejos de estar fuera del tablero, sigue proyectando sombras sobre cada movimiento. Y hay un punto que no podemos ignorar. Mientras la guerra escalaba en Sinaloa, en tribunales estadounidenses avanzaban los procesos judiciales. El Mayo se declaró culpable. Ovidio esperaba sentencia. Joaquín formalizaba cooperación. Eso significa que la vieja guardia y la nueva generación estaban, de distintas formas, bajo control judicial estadounidense. El único frente activo real estaba en México. Y en ese frente, los chapitos no tenían ya la ventaja simbólica que tuvieron en 2019 con el Culiacanazo. Esa imagen de invencibilidad se había erosionado. Hoy, el panorama es distinto. No hay exhibición en redes. No hay mensajes de lujo. No hay demostraciones públicas de poder. Hay silencio. Y el silencio, en este contexto, no es fortaleza. Es presión. En el próximo capítulo vamos a analizar la pregunta inevitable. ¿Fue la orden desde Florence un movimiento estratégico brillante para salvar a un hijo, o el error que aceleró el colapso del imperio? Porque cuando una dinastía empieza a fracturarse, no siempre hay reconstrucción. A veces solo queda el eco de lo que fue. Si llegaste hasta aquí, comenta orden para saber quién está siguiendo cada detalle. Lo que viene cierra el círculo y cambia la interpretación completa de esta historia. Los imperios criminales casi nunca caen por un solo golpe. No se derrumban en un día. No desaparecen con una captura. Se erosionan. Primero por dentro. Después por fuera. Y lo que estamos viendo con los chapitos no es una caída inmediata. Es una implosión lenta. Si la orden desde Florence existió, su objetivo era claro: reducir daño inmediato. Salvar a un hijo de la cadena perpetua. Ganar puntos ante fiscales federales. Cambiar una sentencia potencial de por vida por años negociables. En términos estrictamente legales, la jugada tuvo efecto. Ovidio se declaró culpable. Aceptó cooperación sustancial. Aceptó decomisos millonarios. Fue trasladado a un esquema de protección. Joaquín hizo lo mismo. Desde la perspectiva judicial estadounidense, fue un movimiento rentable. Pero desde la perspectiva del poder territorial en Sinaloa, fue una detonación controlada, que se salió de control.
Porque el cártel de Sinaloa no es solo un negocio. Es una red de equilibrios, pactos históricos y jerarquías no escritas. El Mayo representaba continuidad. Representaba estabilidad. Representaba experiencia acumulada de décadas. Al romper esa pieza, la estructura perdió su eje. Y cuando el eje se rompe, las facciones compiten por sobrevivir. Iván Archibaldo y Jesús Alfredo quedaron en una posición imposible. No podían retroceder. No podían reconciliar fácilmente. No podían confiar plenamente. Y al mismo tiempo, eran objetivos prioritarios de Estados Unidos. La designación del cártel de Sinaloa bajo mayores esquemas de persecución internacional significó recursos ampliados, inteligencia compartida, cooperación transfronteriza más intensa. Cada movimiento se volvió más difícil, cada traslado más riesgoso, cada contacto más vigilado. Pero el problema más profundo no es la persecución externa, es la pérdida del mito. Durante años, los chapitos construyeron una narrativa de invencibilidad. El Culiacanazo de 2019 proyectó una imagen de poder absoluto. Una ciudad paralizada. El Estado retrocediendo. La sensación de que podían doblar al gobierno. Esa imagen era capital simbólico. Y el capital simbólico es clave en el mundo criminal. Dissuade trations. Atri lealtades. Impone respeto. Pero después de la captura de Ovidio en 2023 y la entrega del Mayo en 2024, la narrativa cambió. Ya no eran invencibles. Ya no eran intocables. Ya no eran una fuerza unificada. Eran una facción en guerra. Y en las guerras internas, la percepción importa tanto como la fuerza. Si los operadores perciben debilidad, comienzan a protegerse individualmente. Algunos cambian de bando. Otros reducen exposición. Otros negocian silenciosamente. Esa dinámica fragmenta aún más la estructura. Mientras tanto, el juicio del Mayo avanzaba en Nueva York. Un hombre que nunca había sido capturado, ahora sentado ante un juez federal. El mismo sistema que condenó al Chapo a cadena perpetua. El simbolismo es enorme. La vieja guardia bajo sentencia. La nueva generación cooperando. Los líderes libres reducidos a fugitivos cercados. Si observamos el panorama completo, la pregunta cambia. Ya no es solo, ¿sobrevivirán Iván y Jesús Alfredo? La pregunta es, ¿sobrevivirá el modelo que construyó el Chapo? Porque una organización no se mide solo por sus líderes. Se mide por su cohesión. Y hoy esa cohesión está fracturada. La orden desde Florence pudo haber salvado una vida de prisión perpetua, pero aceleró la fractura histórica más profunda del cártel. Y hay una ironía imposible de ignorar. El Chapo, aislado 23 horas al día, posiblemente creyó estar moviendo una pieza estratégica para proteger su legado familiar. Pero al hacerlo, el legado se convirtió en guerra civil. Las cifras hablan por sí solas. Miles de muertos en un año. Desplazamientos forzados. Violencia constante. Todo como consecuencia directa de una traición estratégica. Si esta reconstrucción te está ayudando a entender la dimensión completa de lo que ocurre más allá de los titulares, suscríbete ahora. Porque lo que viene en próximas investigaciones analizará qué podría pasar en 2026 cuando lleguen las sentencias clave. Y aquí viene el punto final. Los imperios criminales dependen de dos cosas, miedo y lealtad. Cuando el miedo se fragmenta y la lealtad se rompe, el imperio entra en fase de desgaste. Hoy, los chapitos no enfrentan solo una guerra externa. Enfrentan la sombra de una decisión que cambió su propio destino. La orden desde Florence, si fue real, no fue solo una instrucción táctica. Fue el inicio de una reacción en cadena. Un compadre traicionado. Una alianza rota. Una guerra encendida. Dos cooperando. Dos huyendo. Y un padre, aislado en una celda,
viendo cómo el imperio que construyó durante 30 años se desmorona sin poder intervenir directamente. La historia aún no termina. Las sentencias pendientes pueden cambiar el equilibrio nuevamente. Las capturas posibles pueden redefinir el mapa. O la guerra puede continuar erosionando lo que queda. Pero algo ya es irreversible. El mito de invencibilidad murió. Y cuando el mito muere, el poder se debilita. Si llegaste hasta el final, comenta Imperio para saber quién escuchó la historia completa sin saltarse el desenlace. Comparte este análisis con quien todavía cree que el cártel de Sinaloa sigue funcionando como antes. Porque lo que estamos presenciando no es solo una persecución judicial. Es la transformación forzada de una dinastía criminal. Y tal vez, el principio del fin de una era. Si te gusta nuestro contenido, no olvides suscribirte a nuestro canal y dejar tu me gusta para seguir apoyándonos. Activa la campanita para no perderte ninguno de nuestros videos. Gracias por acompañarnos.